clase les voy a explicar el último bloque que habíamos quedado, que este bloque no está, digamos, explícitamente en el programa. Y bueno, yo creo que de este tipo de patrones dietéticos me parece que mi experiencia realmente son los que están en tendencia, realmente son las dietas de moda actuales, que sabemos que muy probablemente en el futuro no vayan a estar disponibles, o bien a lo mejor el nivel de evidencia puede cambiar, ¿no? Yo creo que es muy importante que ustedes las puedan identificar por si de alguna u otra forma pueden llegar a tener como alguna consulta respecto a la información que tiene alguno de estos tipos de dietas, ¿no? Patrones dietéticos. Entonces, la clase va a estar dividida en dos partes. Esta es la primera parte, la primera entrega, y luego la segunda entrega, porque es un bloque bastante denso en cuestiones de información. Vamos a empezar con el fasting o el ayuno intermitente. Sabemos que el fasting o el ayuno intermitente es una estrategia que prácticamente ha sido utilizada desde la antigüedad por parte de los griegos. ¿Sí? Se sabe que incluso fue utilizada como una estrategia terapéutica desde el siglo V antes de Cristo. O sea, realmente el ayuno como un periodo, digamos, de inanición o como un periodo inducido donde no se ingiere algún alimento, realmente empezó a ser investigado, empezó a ser utilizado de forma práctica pues desde las culturas antiguas. Existen varias definiciones para lo que se le llama el ayuno intermitente o el ayuno periódico. Es un sinónimo que podemos encontrar en la literatura, ayuno periódico o ayuno intermitente. Y bueno, esta que me encontré me parece que es bastante ilustradora. Si dice, consiste en repetir de forma periódica ciclos en los que no se ingiere ningún alimento energético durante un tiempo de más de 10 a 12 horas. Bueno, aquí ¿qué implica? Existen actualmente diferentes modelos de ayuno intermitente. El modelo, digamos, la base o el criterio que emplea, pues es prácticamente el tiempo, o sea, el tiempo en el cual la persona está en un periodo de ayuno, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en la definición lo utilizan de 10 a 12 horas, pero sabemos que a lo mejor el patrón puede ser mucho mayor, puede ser menor, ¿no? Y precisamente la duración y periodicidades puede ser muy variada y no hay un consenso. ¿Por qué? Porque hay diferentes modelos, no hay diferentes modelos de ayuno, hay diferentes formas de hacer ayuno, según también como el objetivo que se esté planteando. Según la literatura actual, este tipo de dietas nos sirve o digamos estará indicada para pacientes con obesidad, sobrepeso, disbiosis. Recordemos que la disbiosis es la alteración de la flora intestinal donde este desequilibrio que existe en la función digamos, del intestino hace que la persona pueda presentar otras alteraciones. A eso se le conoce como disbiosis. Es digamos, un desequilibrio dentro de los microorganismos presentes en el intestino. Para pacientes con diabetes mellitus, con esteatosis hepática también, y contraindicaciones de las que se han identificado en la literatura, pues pacientes con alteraciones insulínicas, pacientes con acidosis péptica, niños menores de 12 años, adolescentes con normopeso, mujeres embarazadas o en lactancia, sujetos con trastornos de la conducta alimentaria y personas con un índice de masa corporal menor a 18.5 o bien adultos mayores de 70 años. ¿Por qué? Porque sabemos que a lo mejor no pudiéramos garantizar digamos, la pérdida, no pudiéramos garantizar el proceso o digamos no lo pudiéramos vigilar el proceso de pérdida de peso. Es por eso que tal vez en este tipo de pacientes no estaría tan recomendado el ayuno intermitente. Según lo que yo estuve investigando en la literatura y el nivel de grade que disponible, pues bueno, se ha encontrado que existen productos bioactivos que mimetizan los efectos sobre las vías moleculares en ayuno, ¿no? Que inhibidores de la señalización de insulina, potenciadores de la función mitocondrial, productos senolíticos, o bien incluso algunos que eliminan células senescentes. Recordemos que el término senescencia tiene que ver con el envejecimiento celular. Desde las teorías del envejecimiento, que están las teorías estocásticas y las no estocásticas, se piensa que el ser humano envejece por diferentes factores. Uno tiene que ver o se piensa que tiene que ver con factores mucho más genéticos, que ya están perfectamente programados o identificados desde el inicio o desde el nacimiento del ser humano. Y por otra parte, por ejemplo, están el otro grupo de teorías que tienen que ver con cuestiones de factores, ¿no? Interacciones del medio ambiente, interacciones del entorno o bien interacciones del contexto, que de alguna manera determinan que la célula envejezca o no. Y bueno, también otro tipo de factores o señalizadores que tienen que ver con la mejora de la sensibilidad de la insulina.
Entonces, dicho esto, existen diferentes modelos de ayuno, de los que más se emplean en México, de acuerdo a los metaanálisis presentados o los metaanálisis más recientes. Existen estos cinco, ¿no? Que le llaman ayuno intermitente, el otro que le llaman alimentación con restricción de tiempo, por sus siglas en inglés, timing, eh, timing restriction feed, o en este caso feeding, ayuno en días alterados, donde digamos lo que hace el paciente pues, solamente es tener diferentes como escalas de ayuno, ayuno modificado en días alternados o bien ayuno periódico. Si se fijan, cada uno de estos maneja una periodicidad específica. Por ejemplo, el ayuno intermitente como tal dice que es un ayuno de tiempos variables, generalmente durante 12 horas o más. ¿Sí? Y aquí va a depender muchísimo incluso de el porcentaje de pérdida de peso que se busque, del grado de IMC del paciente, que de alguna manera esté determinado con la cantidad de peso que se necesite perder. ¿Sí? La restricción de, por ejemplo, en el caso de la restricción de tiempo, restringir la ingestión de alimentos a periodos de tiempo específicos del día, por ejemplo, entre 6 u 8 horas cada día, que a lo mejor es un periodo de ayuno un poco más pequeño, digamos con efectos específicos durante el día, ¿no? El ADF, que implica no consumir fuentes de energía en días de ayuno y alternar con un día de limitación sin restricciones, que es como tipo el feast and fast, que le llaman el feast, es como de, pues prácticamente de ayuno, de inanición, y el fast, pero es feast and, sí, feast and fast, que tiene que ver con el ayuno y con la parte de la comida prácticamente ad libitum. ¿Sí? Y en el caso del ayuno modificado, que aquí por ejemplo implica consumir menos del 25% de los requerimientos de energía en los días de ayuno, o digamos categorizados como días de ayuno, alternando con un día de alimentación sin restricciones o día de fiesta, que se le llaman, es otro esquema por ejemplo de fast o feast, ¿no? Entonces, en los días, por ejemplo, que le llamamos de fast o de fasting de ayuno, generalmente el paciente o la ingesta del paciente tiene que disminuir a tal grado que pues, solamente está consumiendo 25% del gasto energético total. Estamos hablando que a lo mejor las ingestas de esos días se van a ir a un máximo, supongamos, de entre 500 a 1000 kilocalorías más o menos por día. Y los días que denominemos como feast o de festín van a ser aquellos días donde el paciente pues, va a consumir de forma libre a lo mejor la ingesta de energía, ¿no? Y está el otro esquema, que es el ayuno periódico, que es ayunar 1 o 2 días a la semana y consumir alimentos ad libitum los otros 5 o 6 días. Es decir, a lo mejor el periodo de compensación energética o nutrimental aquí va a ser distinto, ¿sí? Porque tiene que ver precisamente con cuestiones del tiempo que el paciente tiene que hacer el ayuno. En este caso, por ejemplo, puede ser 1 o 2 días donde no va a haber ingesta, pero no absolutamente de nada, y otros días y los otros días de la semana donde a lo mejor va a haber prácticamente una ingesta libre, ¿no? Sin restricción absolutamente de nada. Y entonces aquí, bueno, hay implicaciones en el esquema dietético según lo que está en la literatura, o según, digamos, el esquema de fasting o el esquema de ayuno intermitente. Lo primerito, lo que nos recomienda generalmente es establecer un periodo de adaptación. Los expertos recomiendan que sea de 1 a 2 semanas. ¿Por qué? Porque muy seguramente en las primeras etapas o en los primeros días donde se va a realizar una adaptación, obviamente va a haber dolores de cabeza, ¿sí? Va a haber a lo mejor deshidrataciones. ¿Por qué? Porque muy seguramente el paciente va a entrar a una situación, por ejemplo, de cetogénesis o una situación de cetosis donde pues obviamente se va a empezar a deshidratar, ¿no? Y por eso es bueno que estar controlando, digamos, los procesos de hidratación durante esos periodos de adaptación. Como segunda recomendación es que el ayuno, no debe de alterar los planes de ejercicio físico. O sea que realmente, a pesar de que tengamos un esquema de ayuno intermitente, durante el tiempo que el paciente esté en ingesta o que tenga sus reservas de nutrimento en niveles normales, pudiéramos nosotros indicar un plan de ejercicio físico para que durante esos periodos del día, entonces el paciente pueda estar activo, ¿no? Y de alguna manera pueda, digamos, compensar esta parte de ingesta y egreso. Como tercera recomendación, pues solamente una dieta rica en fibra, frutas, verduras y granos enteros para favorecer precisamente pues el depósito adecuado de glucógeno, ¿no? Y que pues digamos tenga reservas energéticas para a lo mejor el ejercicio físico. Recomiendan al menos 50 gramos de alimentos de origen animal con proteína magra al día, de ayuno tipo ADF. O sea, si seguimos el modelo ADF, recomiendan comer al menos 50 gramos de proteína magra o de carne sin grasa, porque recordemos que la proteína es el nutrimento que mayor saciedad da en cuestiones de niveles. O sea, el que mayor saciedad me da siempre va a ser la proteína.
en cuestiones de, digamos, de nivel, pero el tiempo o el mecanismo, digamos, de señalización de la proteína o, digamos, de la saciedad va a ser mucho mayor, o sea, es mucho más prolongado. A diferencia a lo mejor de los carbohidratos, donde la saciedad es prácticamente rápida, es súbita y a lo mejor el paciente pues, se va a sentir mucho más saciado. Como quinta recomendación, el consumo de alcohol de forma moderada, que está permitida en el modelo de ADF y en el modelo 5.2, tal les explico el tema con esto. Y en cuestiones de la recomendación número 6, se permite la ingesta de cafeína y bebidas libres de energía en los periodos o ventanas de ayuno, ¿no? Aquí va a depender también de la situación del paciente. Si el paciente no tiene ninguna contraindicación para la ingesta de cafeína, pues bueno, sin ningún problema se puede prescribir. Y entonces este esquema lo que me hace es que me ejemplifica, por ejemplo, los tipos de ayuno, ¿no? Estas gráficas, por ejemplo, que tenemos, está dividido como en estos círculos que tenemos con A, B, C, D, E, es prácticamente el día o las 24 horas del día. Si se fijan, por ejemplo, tenemos diferentes esquemas donde podemos hacer fraccionamientos dietéticos. Lo que realmente me esquematiza esto es el fraccionamiento dietético. Por ejemplo, hay personas que utilizan ayunos con un modelo A, por ejemplo, con 3 comidas principales al día y 2 colaciones. Sí, recuerden que la parte que está en oscura o negra es la noche, o digamos el periodo de ayuno, y la parte que está en azul es la parte, digamos, activa o cuando el paciente está despierto. Entonces, si seguimos, por ejemplo, modelo A, cuando esté despierto van a ser 2 comidas principales y una colación, a diferencia, por ejemplo, de cuando esté a lo mejor la parte nocturna, donde solamente va a ser una ingesta y una colación. Luego, en el siguiente esquema, por ejemplo, ahí todas las comidas prácticamente se hacen durante el día, ¿no? Las 3 y no hay colaciones. En el esquema C solamente hay 2 ingestas muy grandes. Y en el esquema D, por ejemplo, solo son pequeñas comidas o digamos con prescripciones energéticas muy bajitas. Y por ejemplo en un esquema E, pues prácticamente es un esquema de, o sea, digamos, típico de ayuno, ¿no? Donde prácticamente no hay. Entonces, pues bueno, aquí es una comparación, ¿no? Donde prácticamente los modelos B, C y D son modelos que pueden ser considerados como ayunos intermitentes. Por ejemplo, en el B, donde tenemos prácticamente 3 ingestas principales y no hay colaciones, pudiéramos considerar que es un modelo TRF que le llaman los autores. En el modelo C, por ejemplo, donde solamente hay 2 comidas principales y no hay colaciones, es un modelo 5.2, por ejemplo, lo podemos aplicar en un modelo 5.2. Y en el modelo D, por ejemplo, que son prácticamente pequeñas comidas, donde pudiéramos alternar los días de ayuno con los días, por ejemplo, de ingesta. Y entonces, según la literatura, existen estos diferentes modelos, ¿sí? Está el modelo ADF, el modelo 5.2 y el modelo TRE. De estos 3 modelos, los que mayor nivel, por ejemplo, de evidencia tienen, o los que son más efectivos para la pérdida de peso en un porcentaje mayor, prácticamente es el modelo ADF y el modelo 5.2. El modelo TRE sí ha mostrado, digamos, eficacia en cuestiones de la pérdida de peso, pero no tanto como nuestros de acá. ¿Por qué? Porque el ADF finalmente es un esquema de fast and feast. O sea, es decir, un esquema donde va a comer, el paciente 500 calorías y se le va a llamar el día de ayuno, que es el fast day. Luego otro esquema donde el paciente va a consumir prácticamente su dieta ad libitum, es decir, equilibrada pero a libre demanda. Y en un esquema, por ejemplo, 5.2, donde también vamos a tener el fast and feast. Aquí, por ejemplo, el ayuno va a ser de 2 días, es decir, a diferencia del ADF, vamos a tener 2 días, por ejemplo. Y en el caso del festín, en el caso de 2 días donde se va a comer lo demás, pues solamente van a ser 5 días, ¿no? Aquí es importante nada más vigilar precisamente la ingesta, ¿no? Que la ingesta en los días, por ejemplo, de ayuno sea de 500 a 1000 kilocalorías y los otros días sean, por ejemplo, pues prácticamente equilibrados o libres, ¿no? Y en el caso de los TRE, que a mi punto de vista, por ejemplo, son los que más utilizan los nutriólogos aquí en México, y la gente, por ejemplo, en general creo que se utiliza mucho más, es el TRE, donde a lo mejor de las 24 horas, ellos generan lo que se le llama la ventana de ingesta, que es el eating window, que son aproximadamente 8 horas, que significa que de tus 24 horas del día solamente vas a consumir alimentos en esas 8 horas. Y todo lo demás que se le llama la ventana de ayuno va a tener una duración, por ejemplo, de 16 horas, ¿no? Es decir, de todo el día solamente vas a consumir alimentos en 8 horas, los que te correspondan en tiempos de comida, en colaciones, y todas las otras 16 horas, por ejemplo, vamos a dejar un periodo de ayuno, ¿sí? Por ejemplo.
Entonces, estos son modelos. Como les mencionaba, de estos tres modelos, de acuerdo a lo que existe en la literatura, pues prácticamente el que más sirve es el modelo ADF y el 5.2, que en México, según mi experiencia, luego los que más utilizan es el TRE. Si se fijan, el porcentaje de pérdida de peso es mucho mayor, dicen que va de un 3 al 4%, y del ADF y del 5.2, que son esquemas de Fast and Feast, va del 4 al 8%. A mi punto de vista tiene que ver con las ingestas tan prolongadas que son, es decir, la baja ingesta en mayor cantidad de días o mayor cantidad de tiempo, no porque si nos ponemos a pensar que es un paciente que a lo mejor está ayunando mucho más tiempo, pues obviamente las reservas nutrimentales en los tejidos se van a disminuir también, pues, con una velocidad mayor, ¿sí?